esta reunión, este momento, esta actividad que nosotros estamos haciendo aquí hoy, es una actividad eminentemente espiritual, ¿cierto? Espiritual. ¿Por qué? Porque en ella participamos nosotros, que somos esencialmente espíritus, en la presencia preciosa y poderosa del Espíritu Santo, en la presencia preciosa y poderosísima de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el Padre, dice la Biblia, que es el Padre de los espíritus. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Nosotros deberíamos estar mucho más enfocados, no tanto, y así lo dice el Señor, no tanto en las cosas de la tierra, no tanto en las cosas materiales, no tanto en las cosas naturales, son importantes, pero nuestro enfoque y nuestra vida principalmente debería ser en el ámbito espiritual. Y vuelvo a aclarar una vez más, que tal vez alguno no lo haya entendido bien, que cuando decimos que somos espirituales, no es como lo decía la religión, que somos espirituales. El espiritual es el que reza, es el que no tiene malos pensamientos, es el que vive bendiciendo y siendo bendecido y todo esto. No. El espíritu es una realidad tangible, muchísimo más real que lo material, mucho más real que lo material, puesto que lo material, lo físico es temporal y lo espiritual es eterno. Y otra vez, vuelvo a repetir, nosotros somos espíritus y deberíamos estar practicando nosotros el entrar, el estar, pues, en el espíritu. Y sobre todo, teniendo comunicación, teniendo comunión, sabiendo que la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Hemos dicho, sí, que nosotros alabamos al Señor con todo nuestro ser, ¿cierto? Cantamos, adoramos, honramos. Como dice el Señor, dice, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en verdad es con todo nuestro ser, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos. Y en el espíritu. Vamos a escuchar y una canción, que es una canción que realmente habla cosas espirituales y profundas que a veces nosotros tomamos superficialmente y decimos, esto es una canción sencillamente, aunque diga todas estas cosas. Pero si pensamos, si tomamos en cuenta lo que dice la letra de lo que dice la canción y nos adentramos, tantas veces les he dicho que nos metamos en el espíritu cuando estamos cantando. Una de las formas en que más podemos adorar al Señor es cuando nosotros entramos dentro de una canción, espiritualmente hablando, y como que vivimos esa canción, pero en el espíritu, para no hacerlo solamente con el entendimiento o con la razón. Entonces voy a pedirles que le prestemos mucha atención y después de que termine la canción, y estamos en el espíritu, vamos a hacer un silencio pleno y total, de 2-3 minutos. ¿Qué quiere decir cuando yo les digo un silencio pleno y total? Que acallemos nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque los pensamientos a veces nosotros podemos estar aquí, pero nuestros pensamientos están atendiendo algún negocio o pensando en alguna otra cosa.
y no nos permite que entremos en el Espíritu, sino acallemos, y esto lo podemos hacer cuando el Señor dice, entrando en su lugar secreto, y tu Padre que está en lo secreto, Él te escuchará y te recompensará en público. Es esto, la práctica que debemos hacer nosotros para escuchar muy nítidamente la voz de Dios. No sé si me han entendido. Entonces, vamos a escuchar la canción, vamos a entender lo que dice, vamos a pensar ahí sí lo que dice, y lo podemos ver. El Señor dice que nosotros veamos las cosas del Espíritu, veamos en el libro, veamos en la canción con el Espíritu, no solamente con los ojos físicos. Ya hemos hecho un ejercicio de estos anteriormente, vamos a volverlo a hacer. Entonces pongámonos en pie, por favor. Y esto es como para abrir algo que viene, que es muy poderoso. Este domingo y el domingo entrante tengo cositas muy buenas para que las tengamos en cuenta. Vamos a terminar declarando lo que Él es Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad
doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Recibe la gloria, recibe el honor y el reconocimiento en esta noche, oh Dios. Te confesamos como Señor nuestro, te confesamos. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Pero también sé que si yo les preguntara a algunas personas, bueno, ¿quién pudo o qué recibió? ¿Quién pudo ver algo? ¿O qué voz pudo escuchar? Alguno diría, yo sentí, viví, vi, escuché esto. Pero lo dejamos para el final o para otra ocasión. Sentémonos, por favor. Pero este es un ejercicio que debemos hacer no solamente aquí. No es usual que hagamos en una reunión dominical, hagamos esto. No lo hace la congregación, no lo hacíamos nosotros. En algunas congregaciones no se hace, pero es un ejercicio muy poderoso, yo sé. Y la canción dice mucho, sobre todo en relación al mensaje que tenemos para hoy. Bueno. Quiero explicar y quiero decirles algo que yo les había dicho. Bueno, comenzamos hoy el discipulado del reino de Dios y vamos a comenzar desde lo básico, desde cero. Pero creo, el Señor me colocó algo que tengo que aclarar primero, antes de comenzar esto. Antes de comenzar ese discipulado del reino, quiero aclararles algo y es algo que el Señor nos ha dado y espero que prestemos atención y tomemos apuntes también desde ya porque es una muy profunda revelación que tiene la Escritura y que nosotros debemos entender para realmente vivirla y aplicarla. En el discipulado del reino, cuando comencemos, tal vez no lo expliqué, vamos a hablar acerca desde el puro inicio y vamos a tener ese material. Yo les decía, los videos es un material, pero también lo vamos a hacer, ese mismo video lo vamos a hacer por escrito. Vamos a tener
una cartilla con las diferentes etapas, más lo que usted anote y más lo que usted comience con otras personas. Hace 8 días empezamos a hablar acerca de eso. No sé qué tantas personas hayan entendido o hayan sido convencidos para comenzar a hablar del reino de Dios y del Señor Jesucristo. El título de hoy habla acerca del Señor de la creación, del Señor Jesucristo, de nuestro Rey, de su reino. Y hablar de cómo vamos a entender, y sobre todo yo quería aclarar esto para que definitivamente dejemos a un lado algunas enseñanzas que traíamos, sobre todo en la presentación del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Cómo vamos a hablarle a otras personas acerca del Señor Jesucristo? Tenemos un buen ejemplo que es, hace 8 días también di algo acerca de cómo el Señor Jesús salió a buscar a sus discípulos, ¿cierto? Cómo los escogió, cómo los eligió. Y cómo ellos en la iglesia del comienzo, en la iglesia de los comienzos, ellos vivían y la vida de ellos era Jesucristo. La vida de ellos era el Señor Jesús. Ellos hablaban, a todo el mundo le hablaban del Señor Jesucristo en todo momento. Siempre estaban hablando del Señor Jesucristo. Y por eso y por otras cosas que vamos a aprender, se manifestaba el poder de Dios, el poder del reino de Dios. En Hechos capítulo 5, 32 dice que todos los días, esa era la pasión de ellos, todos los días, en el templo, por las casas y por todo lado, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos hablaban eminentemente y sobre todo era Cristo para ellos, era lo principal, Jesucristo. No cesaban de esto. Por eso ellos podían testificar por qué se sucedían esas cosas. En Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos de todas esas cosas, de todo lo que sucedió, porque estaban hablando del Señor Jesús, hablaban de su nacimiento, hablaban de su vida, hablaban de sus milagros, hablaban de todo esto. Y ellos decían, nosotros, los discípulos de Cristo decían, nosotros somos testigos presenciales de todas estas cosas que se están diciendo aquí. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo que Dios le ha dado a los que le obedecen. Aquí en la canción que estábamos cantando, que está en el libro de Filipenses, hacía falta algo. Dice que Él por su obediencia, Él fue obediente hasta la muerte. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él estaba obedeciendo al Padre. Él se guiaba por lo que el Padre, por lo que Dios Todopoderoso le decía y hacía, y Él obedecía. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso mi Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Otra vez para repetirlo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua de todo el mundo. Creyentes o no creyentes testificaban que Jesucristo es el Señor. Y esto va a ser total, que todo el mundo va a hablar de Jesucristo, pero lo va a hacer en tanto que nosotros como iglesia permitamos que el Espíritu Santo vaya con nosotros, que el Espíritu Santo que está con nosotros vaya y predique a Jesucristo también, porque el Espíritu Santo habla del Señor Jesucristo y dice la palabra que nosotros también. Entonces el Espíritu Santo, por su lado, habla de Jesucristo a las personas. A alguien tal vez le dijo en esta mañana cuando estábamos meditando allí, le dijo algo. Y es el Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu. Nosotros escuchamos y debemos escuchar la voz del Espíritu Santo. En este discipulado del reino vamos a aprender todavía más, a ver cómo escuchamos más nítidamente la voz del Espíritu Santo. Dice
En Hechos capítulo 4, versículo 33 también dice que con gran poder los apóstoles, que primero eran discípulos, luego fueron llamados apóstoles, pero ellos eran discípulos de Cristo. Aquí se nombra apóstoles porque tenían la misma esencia de Cristo el apóstol. Con gran poder los apóstoles daban testimonio, hablaban acerca del Señor Jesucristo, pero hablaban de algo muy poderoso, porque desde el comienzo, todo en el Evangelio, todo es de poder, de autoridad, de poder, de dominio, como creó Dios al mundo. Dice que con gran poder los apóstoles o discípulos de Él daban testimonio. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Esto se repite, debe ser ahora mayormente. Si nos ha faltado la pasión, esto es lo que hemos venido hablando sobre todos estos domingos, hablando de la pasión que nosotros debemos tener por Jesucristo. Fíjense que ellos hablaban sin cesar, era del Señor Jesucristo. Y esto y otras cosas hacía que se manifestara el poder del reino de Dios. Con gran poder los apóstoles, los discípulos de ese tiempo, los de ahora, dan testimonio de la resurrección, porque es poderoso. Dios levantó a Cristo de los muertos con poder, el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Ellos hablaban de todo, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Pero era el poder de la resurrección que llegaba a las personas, porque nunca habían visto que sucediera esto. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Sobre todos ellos. Y en Hechos capítulo 5, versículo 12, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, es decir, milagros, sanidades, prodigios, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Unánimes era que tenían todos el mismo ser, el mismo espíritu, el mismo Señor, el mismo poder, la misma autoridad, y ellos estaban ahí unidos en esto. Pero la vida de la iglesia, en los comienzos, la vida de la iglesia era Cristo Jesús. Y lo que vivían ellos, lo vivían con poder y todo les resultaba. Decía que no había quien dijera que era suyo lo propio, lo que tenían, sino que todo lo compartían, estaban juntos siempre y todo lo hacían en el nombre del Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Entonces había en la iglesia del comienzo muchísimo, pero muchísimo poder. Tanto que los del pueblo se maravillaban y mucha gente venía a ver por qué se sucedía todo esto y muchos eran agregados a la iglesia. ¿Por qué? Por la manifestación poderosa de Dios a través de las personas que eran llenas del Espíritu Santo, y al ver los milagros, las sanidades y los prodigios, todo esto hacía que las personas, los que no habían creído por la palabra, creyeran por las obras, como dijo el Señor Jesús. Ahora, pues cada uno, yo pienso que está haciéndose la misma pregunta, ¿cierto? Bueno, si esto era el comienzo y es el mismo Señor, ¿sí es el mismo Señor, el mismo Jesucristo? ¿Es el mismo Dios? ¿Es la misma palabra? ¿Es el mismo Espíritu Santo? ¿Sí? ¿No somos nosotros también discípulos de Cristo? ¿No creemos también en Cristo Jesús? ¿No creemos en sus milagros? ¿No creemos en eso? Sí, lo creemos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hace, no se ve hoy por hoy las mismas manifestaciones de poder? ¿Por qué no se ve esto? ¿Por qué no? ¿Qué ha fallado? Pregunto. ¿O quién ha fallado? ¿Falló el Señor? ¿Falló su poder? ¿Falló su palabra? ¿O fallaron los discípulos? ¿Hemos fallado nosotros tal vez por esto? ¿Qué nos hace falta? ¿Nos hace falta algo? No. ¿Qué ha pasado en nosotros? Miremos algo así rápidamente. Primero, lo que hemos visto.
poder se manifestaba cuando ellos hablaban de Jesucristo y hablaban de su resurrección. Veían ese poder. La gente veía el poder manifiesto, permanente, todos los días. Veía. Así debe ser y así será. En tanto que nosotros entendamos las cosas. Porque hemos venido repitiendo que vienen días de una obra poderosísima del Todopoderoso, porque esa es buena la redundancia, una obra poderosísima del Todopoderoso en todo, sobre todo el mundo, a través de su iglesia, a través de sus discípulos. ¿Y cuántos hay aquí? Levanten las manos de los discípulos aquí, que son llenos, que hayan sido llenos del Espíritu Santo. ¿Se manifestará esto? ¿Vendrá un mover? Yo no sé si algunos han escuchado de un gran mover poderosísimo que hay en este momento en los Estados Unidos, por allá, de cómo llevan en una congregación que llevan más de 3, 4, 5, 6 días viendo las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo y llegan personas. Son cosas aisladas que hace el Espíritu Santo. Pero Él quiere que todo el mundo sea lleno del conocimiento de Dios, del conocimiento de su gloria, del conocimiento de Cristo Jesús, del conocimiento de Cristo. Y ahí es donde yo les voy a hablar acerca de el Señor Jesucristo. Los judíos, los del pueblo de Israel, siempre estuvieron porque ellos tenían promesa de que iba a venir a su pueblo, que iba a venir a Israel, el Mesías, el Cristo, que los iba a liberar. Ellos estaban esperando un libertador, alguien venido del cielo que los salvara, que les quitara esa opresión de ese gobierno imperial de Roma, donde estaban oprimidos, y ellos esperaban, llevaban mucho tiempo esperando la presencia y la venida de el Cristo, que había sido anunciado desde antes, desde mucho antes por los profetas y por todo, y en ese momento ellos estaban esperando la venida de ese Mesías, y esperaban, tal vez, me imagino yo que ellos estaban esperando que viniera como cuando Eliseo le pidió al Señor que le abriera los ojos a su criado, y el criado vio ejércitos de los cielos allá, muchos ejércitos, espiritualmente los vio muchos ejércitos en carros y caballos y todo esto, y ellos pensaban que iba a venir ese libertador así todopoderoso y que iba a destruir el reino imperial en ese momento y que los iba a liberar. Estaban esperando eso, pero cuando vino el hijo de un carpintero no le creyeron, y este era el Cristo verdadero, era Jesús, y lo esperaban. Pero muchos no les creyeron, pero otros tuvieron la revelación. Cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, estaban reunidos, estaba el Señor ahí con sus discípulos y estaban ahí dialogando y escuchando lo que la gente decía, el Señor les lanza una pregunta. Era una pregunta que ellos debían haber sabido por lo que el Señor les había mostrado, cómo se había mostrado en ellos. Y les pregunta así, cuenta como en este momento que nosotros estuviéramos ahí y el Señor estuviera hablando. De hecho, el Señor está aquí y la palabra del Señor es una sola y la palabra del Señor es eterna. Y les pregunta, ¿qué dice la gente que quién es el Cristo? ¿Y qué dice la gente que quién yo soy? Le pregunta el Señor a sus discípulos. Y Pedro le contesta, mire, les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy?
o que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién? ¿A quién? A Jesús, ¿cierto? Estaba Jesús ahí. Está el Señor Jesucristo ahí. Les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, ¿tú eres quién? Tú eres el Cristo. El Cristo. Él no dijo otra cosa. No, tú eres el hijo de José, que hubiera podido decir así. Tú eres el hijo de José y María. Tú eres, bueno, ha podido decir tú eres el hijo de Dios, pero dijo, tú eres el Cristo, el que estaban esperando los judíos, ¿cierto? El Cristo. Es que quiero que entendamos esto. Es una revelación. Más adelante dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ¿sí? Es en el siguiente, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque mi Padre es el que te lo ha revelado. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No se lo reveló ningún pastor, no se lo reveló ningún profeta, no se lo reveló ningún evangelista, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento, él tuvo esa revelación, que el que tenía al frente no era cualquier persona, era el Cristo, el Cristo. Y hay que entender quién es Jesús, quién es el Cristo, Cristo Jesús. Entonces, el Señor dice, también para aclarar más, que el Cristo, dice, el mismo Señor Jesús les dice a ellos, que Él era antes de Abraham, antes de Isaac y antes de Jacob. Y le dice en Juan 17 dice, la gloria que yo tuve antes, dice que Jesucristo es el Cordero inmolado, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Y el Señor Jesucristo dice en Juan 17, dice, hablándole a sus discípulos, creo que es Juan 17:5, sí, claro, dice, ahora pues, Padre, dice el Señor José, el Señor cuando está orando, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hemos entendido, yo solamente quería confirmarlo con las Escrituras, pero nosotros sabemos que Jesucristo es el Todopoderoso, Dios Todopoderoso que existía desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Y aquí está diciendo, con esa gloria que yo tuve antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que se creara el mundo, ya Cristo existía. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo existía. Y quiero preguntarles algo, pero no quiero confundirlos. ¿Jesús existía desde antes de la fundación del mundo? ¿Ah? Era Cristo. No era Jesús. Vamos a aclarar todo esto. Y vamos a aclarar muy bien. Qué bueno, porque es una revelación que Pedro, un discípulo, tuvo. Él dijo, tú, Jesús, eres el Cristo anunciado. Él era antes de la fundación del mundo. El mundo fue creado. Y quiero ver también, miremos Génesis capítulo 1, versículo 1 también.
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis es el principio de las cosas visibles. Génesis 1 es el principio de las cosas naturales. Es el principio de las cosas que se pueden medir, que se pueden, como el tiempo, el principio del tiempo medible de 24 horas, porque dice que creó el día y la noche, pero creó Dios los cielos y la tierra. Pero Génesis también es el principio del ser humano, del hombre. ¿Sí? Dejémoslo ahí así. Pero hay otro principio. Vamos a ver de cuál de los dos principios es el principio verdadero. Verdadero pongo yo entre comillas, sino el principio. Dice, miremos Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Prestémosle bien atención, porque vuelvo a repetir, todas las cosas uno tiene que tener el entendimiento y uno tiene que estar dispuesto a escuchar las cosas que el Espíritu Santo nos dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús. Cristo Jesús, que es la palabra, el verbo es la palabra. En el principio era el verbo. No es tan fácil entender esto, pero nosotros por fe lo entendemos. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Miremos el siguiente. El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Este era en el principio con Dios y en el siguiente. Y todas las cosas que fueron hechas, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Cristo, por el verbo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es que esto es lo más hermoso de la palabra, que la palabra ahí está expuesta para todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la revelación de Dios. ¿Y por qué no tiene la revelación de Dios? Porque no se mete en la palabra, porque le importan más las cosas naturales, las cosas materiales, que las cosas espirituales. Por eso vuelvo y repito que nosotros debemos entender y saber y vivir más que todo y entender en el Espíritu. Y por fe, dice en Hebreos, dice, por fe entendemos, ¿sí? Por fe entendemos haber sido creado el mundo. Es por la fe, nosotros vivimos es por la fe. Entonces hay dos principios, ¿cierto? Un principio que es eterno, en el principio, donde estaba Cristo Jesús, donde estaba Dios. Dios estaba en Cristo y Cristo estaba en Dios y Cristo era Dios. Entonces ahí estaba el Cristo y es el Cristo eterno. ¿Hasta ahora lo entendemos? Bueno, le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, pero por eso digo escriba. Entonces, el principio del principio, el principio de Génesis está en Juan capítulo 1. ¿Sí? ¿Entendido? Cristo existía antes de fundarse el mundo y el mundo fue hecho por Él. O sea que el Cristo eterno estaba allí. Entonces, ¿qué pasó? Cristo en el tiempo justo, en el tiempo correcto, en el tiempo de Jesús, vino Cristo, el Cristo que estaban esperando ellos. Y, ¿cómo dice la canción?
tomó la forma de siervo semejante a nosotros. Entonces vino Cristo y habitó en un bebé. Habitó en un cuerpo físico. Y entonces el principio del principio comenzó el principio de Génesis. Con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces Cristo vino y tomó en un niño que lo llamaron Jesús, y esto ya estaba destinado del Señor, y ahí entonces el niño se empezó a llamar, ¿cómo? Jesucristo, Jesucristo. Y era Cristo en Jesús, y el niño crecía. ¿Cómo qué? Como hombre. Crecía con las mismas a semejanza nuestra, ¿sí? Esto es importante, no es solamente doctrina, no es solamente teoría, no es solamente teología, porque es importantísimo que nosotros lo sepamos y lo entendamos. El Cristo eterno vino y habitó en un cuerpo, y ese cuerpo era un bebé que se llamaba Jesús, y el niño crecía, y Jesucristo crecía en las cosas del Señor. Luego, en el tiempo correcto, en el tiempo determinado por Dios, Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por el Espíritu Santo. Y allí comenzó la vida sobrenatural de aquel ser humano que había nacido de mujer, de María. Y eso fue con poder. Miremos Lucas 1:35, cómo debemos nosotros entender desde el puro nacimiento del Señor Jesucristo y dónde comenzó. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, y empieza la manifestación del poder de Dios en el Señor Jesucristo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Prestémosle atención a este versículo porque es importante para nosotros. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Sí, es el Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Allí interviene el Espíritu Santo, lo espiritual, en la concepción del Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo presente allí para darle nacimiento al Señor Jesucristo. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Era Jesucristo. Luego Él comienza, después de ser lleno del Espíritu Santo, empieza a manifestar el poder de Dios. Y entonces Él empieza a hacer milagros después del bautismo del Espíritu Santo. Comienza a hacer milagros, sanidades, prodigios. Y esto fue lo que ellos entendieron. El que estaba ahí era el Cristo viviendo en Jesús. A Pedro le fue revelado. Pero luego, después de todo esto, para ir resumiendo las cosas, el Señor dio y entregó su vida, pero Cristo tenía poder. Él se había despojado de la divinidad, porque si no, Él a los que lo abofetaron los hubiera destruido. Pero Él se había despojado y solamente utilizaba el poder que el Espíritu Santo le daba. Ahora, ¿me estoy haciendo entender? Bueno, quien presta atención, no importa que ahorita en este instante no lo comprenda todo, pero sí lo vamos a entender mucho más claro más adelante, pero lo importante es que recibamos nosotros eso, porque es para nosotros. Él vino y fue crucificado, crucificado, allí para la redundancia valga,
en una cruz, ¿cierto? Pero nadie le quitó la vida a él. Nadie le quitó la vida a él, sino que él en su poder, dice en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice Jesucristo, el Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él entregó su vida. Porque la religión nos dice que los romanos y los fariseos y todo eso lo crucificaron y le quitaron la vida, que lo llevaron allí. Bueno, pero hablando de lo que le sucedió a Jesús, pero desde el punto de vista religioso. Es decir, presentar, y esto es lo que nosotros no debemos presentar. La religión presenta a un Cristo débil, a un Cristo que fue manipulado, a un Cristo que por ser hombre hicieron con él lo que sea, lo que fue, pero con una tendencia y con una forma muy débil y superficial de lo que en realidad fue. Él con poder, él fue el que entregó la vida. Él dice, ahí mismo en el 18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder. Para eso el Señor utilizó poder. Con poder Él dio su vida para ponerla, pero también tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pongo mi vida, utilizo mi poder y pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Era el poder de Dios total y plenamente sobre una persona, sobre el Cristo escogido de antemano. Cuando el Señor Jesús murió, y vuelvo a repetir, es para que nosotros en el discipulado, cuando vayamos a hablarle a otra persona, no presentemos un Cristo que no es, un Señor que no es, porque lo presentamos nosotros y presentamos un evangelio aguado, un evangelio simplista, un evangelio acomodado para nosotros, diciendo que el Señor Jesucristo vino y murió para redimirnos a nosotros y para salvarnos. Y todos lo centramos en nosotros, pero hay algo mucho más profundo allí en la cruz. Allí fue en la cruz donde venció todo poder de las tinieblas. Allí venció el diablo y venció al que tenía el espíritu, al imperio de la muerte, Cristo Jesús. Cuando Cristo murió a esa hora, ¿recuerdan cómo dice la Escritura? ¿Qué pasó? Se oscureció el sol, la tierra, los cielos temblaron, los mares, todo tembló. La tierra fue llena de oscuridad. ¿Por qué fue llena la oscuridad? Porque Cristo era la luz del mundo y fue enterrado. Pero también en el infierno el Señor utilizó su poder y allí le quitó al diablo, al que tenía el imperio de la muerte, le quitó las llaves del reino y lo venció con poder. Pero en ese momento las naciones les quedó una cubierta espiritual de oscuridad. ¿Sí? Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó, es decir, Él mismo tomando su propia vida la volvió a tomar, y por el espíritu que Él tenía, el espíritu lo levantó de la tumba. La tumba se abrió con poder. Y entonces salió la luz de Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús resucitó. La gloria llenaba toda la tierra y hasta este momento la gloria de Dios llena toda la tierra y la luz iluminó todas las naciones y vino la luz del mundo. Cristo, la luz del mundo, vino e iluminó. La gloria de Dios se manifestó allí. Era Cristo la luz del mundo.
Todopoderoso salió allí. Y allí volvió otra vez y la tierra fue llena de la luz del mundo. Los que creen en esto son llenos de la luz y son nombrados hijos de la luz también. Y Él fue glorificado, Él fue exaltado y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Cristo Jesús glorificado. Y desde allí vino el Señor, volvió el Señor a la tierra y llenó a sus discípulos y habitó en sus discípulos. Y ahora la presencia de Cristo resucitado, la luz del mundo, viene a morar en nosotros. Cristo, la gloria de Dios, viene a morar en nosotros. Y su presencia está en nosotros. A veces nosotros decimos, vamos a la congregación y vamos y entremos allá porque allá está la presencia de Dios. Vamos a buscar la presencia de Dios y que su gloria nos llene. Vamos allá porque allá en esa congregación sí está la presencia de Dios. Allí en esa congregación sí se ve la gloria de Dios y se ve la manifestación de Dios. Y allí, entonces, ahí es cuando dice uno, cuando esta persona recibió la presencia de Dios, y uno puede dudar, allí en esta persona que dice todo eso, ¿está la presencia de Dios? Vamos a buscar la presencia de Dios a un lugar. Si la presencia de Dios está en mí, la presencia de Dios está en ti, la gloria de Dios está en mí, porque dice allí en Juan 17:22, dice allí, y la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Entonces, ¿por qué vivimos nosotros buscando lo que ya tenemos? No tenemos poder, lo tenemos. No tenemos autoridad, lo tenemos. No tenemos su presencia, la tenemos. No tenemos su gloria, no tenemos su palabra, no tenemos al Espíritu. Todo lo tenemos nosotros. Y escuche bien, para ir finalizando. Este proceso, porque dice en Hebreos que Él tomó también, dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Mire, y aquí viene algo bien poderoso. El principio nuestro, ¿dónde fue? El principio nuestro fue cuando nacimos de nuestra mamá. ¿No? ¿Dónde? ¿Ah? Eso. Nosotros ya existíamos desde antes de la fundación del mundo. Miremos ese paralelo que hubo en Cristo Jesús, porque es el mismo proceso que Dios hizo con nosotros. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, dice que Él nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde existíamos antes? ¿Dónde existíamos? En Cristo. Nosotros salimos de Cristo. Dice ahí la palabra, según nos escogió. Y levante la mano el que es escogido aquí, porque tenemos que hacernos nosotros, apropiarnos de lo que es nuestro. Según nos escogió y fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Qué tremendo esto que no lo tomamos en cuenta. Por eso yo les decía, mire, esto que hoy vamos a hablar es algo que compete a nosotros, no es solamente teología de lo que Jesucristo fue y cómo fue, que muy lindo, sí, que era el Cristo y que luego, pero es que nosotros pasamos por esa misma situación.
Él nos escogió en Cristo. Nosotros vivíamos en Cristo Jesús. Estábamos dentro de Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, como dice en otro lado también, en Romanos, capítulo 8, que los que antes conoció, dice que los que antes el Padre conoció, a estos también nos llamó. Eso es para el discipulado. A los que antes conoció y nos conoció en Cristo Jesús, a estos también nos llamó. Y a estos también justificó. Y a estos también glorificó. Es el mismo proceso. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Predestinado era que estábamos destinados desde antes de la fundación del mundo para, como dice en Efesios, para hacer buenas obras y para que anduviésemos en ellas también. Nos escogió con propósito. Amén. Pero el religioso, el que no profundiza, el que toma las cosas así superficialmente, pues se queda en esto. ¿Sí? Y se queda siendo religioso y se queda dejando que la gente lo lleve y la gente lo domine y la gente lo gobierne. Pero es que nosotros tenemos un origen divino, un origen sobrenatural, un origen poderosísimo. Nosotros deberíamos estar usando ese poder, esa autoridad. Pero no contra las personas, la autoridad contra la gente, contra las demás personas, sino contra las obras de las tinieblas, las obras del mal, las enfermedades, la pobreza, la ruina y todo lo que nos oprime, lo que nos oprimía. ¿Por qué a veces estamos así, tan sin nada? Porque no utilizamos nosotros lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es voluntad de Dios, esto lo hizo así porque Él es sabio, porque Él lo sabe, lo entiende todo y lo hizo así. Gloria a Dios, lo hizo así, pero muchos no entendieron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron porque amaron más las tinieblas que amaron más a la luz. ¿De acuerdo? Entonces esto es para que nosotros captemos. Entonces, vivíamos como el Señor Jesucristo antes de la fundación del mundo. Es decir, nosotros vivíamos en Cristo como cuerpos físicos, espiritual. Nosotros ya es donde concuerdan las cosas. Somos espíritu viviendo en un cuerpo. En el Génesis, mire que aquí viene otra cosa. En el Génesis capítulo 1, y allí versículo donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es el principio del ser humano en cuanto a su esencia física. Y el Señor sopló en nosotros y nos dio un espíritu, y nos dio alma, y nos dio mente, y nos dio un cuerpo. Nosotros. Entonces, escuche, siendo nosotros espíritu, en Génesis nacimos de mujer. ¿Sí? En Génesis nacimos como todos nacen de mujer. Nosotros nacimos de una mujer, Cristo nació de una mujer. ¿Qué pasó después nosotros? Como el hombre había fallado, como se perdió todo, entonces nosotros vivimos en oscuridad, así nacimos, ¿no? Todo el ser humano vivió en la oscuridad hasta el tiempo señalado para cada uno de nosotros. Unos nacimos antes, otros nacieron después, pero este ya es el principio nuestro de Juan capítulo 1. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Porque nosotros cuando creímos en Cristo Jesús, teníamos que morir a la vida pasada, a la vida adámica, porque nacimos de Adán. Todos los que nacen de Adán no han sido regenerados, no han tenido otra vida. Nosotros cuando creímos en Cristo Jesús y morimos con Él, morimos a nuestra vieja condición, ¿sí? A nuestra vieja naturaleza.
teníamos un espíritu alejado de Dios. Y cuando creímos en su resurrección, porque el Evangelio es muerte, sepultura, resurrección y glorificación, ¿cierto? Nosotros después, siendo espíritu, pero alejados de Dios, nacidos de mujer, al morir a esa condición, a la condición adámica, entonces nosotros somos renacidos o nacidos de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo, nacemos del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 4 y 5 lo dice ahí, o 5 y 6, Juan 3, 5 y 6. Cuando viene Nicodemos y religiosamente el Señor le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que era religioso, y así se quedan los religiosos, dice, pero ¿cómo podemos nosotros, siendo así tan grandotes, más grandes que mi mamá, si yo meterme en el vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Entonces dijo, tú eres esto y no sabes esto. Pues yo te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces en ese momento nosotros nacemos. ¿Y qué pasa en nosotros? Volvemos a tomar la misma condición que teníamos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ese espíritu que había allá, ahí en el tiempo señalado por Dios para cada uno de nosotros, nace de espíritu. Y en esencia nosotros somos espíritu. Espíritu. Y acuérdense, del espíritu es donde se fragua, donde se gesta todo lo material. El espíritu, desde el espíritu, Dios es espíritu y Dios creó todas las cosas con su palabra, lo creó todo. En el espíritu, si nosotros vivimos y ejercitamos y fortalecemos el espíritu como hemos aprendido también, alimentando el espíritu con la palabra, alimentando el espíritu con la sangre y con la carne del Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos hacer lo que Cristo Jesús hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque también lo mismo, Él nació de mujer, nosotros nacimos de mujer. Él es espíritu, nosotros somos espíritu. Él hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. A imagen y semejanza de Él, para que todos seamos como el primogénito que es Jesucristo. Y hagamos lo que Él dijo, y el Señor lo dijo, y esto que yo hago, ustedes también lo harán, háganlo. Señales, prodigios, milagros, todas las señales y conversiones, todo esto, ustedes lo pueden hacer. Y mayores cosas harán, porque yo voy a los cielos a justificarlos. Yo voy, porque fuimos nosotros todos también como Él. Él fue bautizado por el Espíritu Santo, nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y a partir de eso dijo, recibirán poder. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que Cristo nos dio a nosotros. Así que en este momento y por voluntad de Dios y por amor del Señor Jesucristo, somos como Él es en este mundo, lo dice Primera de Juan 4:17, somos como Él en este mundo. Y dice que en Él vivimos, en Cristo Jesús. Todo es Cristo en nosotros, por el Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. Todo es de Cristo. Todo es. Entonces, hermanos, pregunto yo una cosa. El mundo, el diablo, la gente, el hombre se está jactando de todas las cosas y se cree inmortal y se cree que no pasa nada. Pero el Señor ya lo tiene todo previsto desde antes de la fundación del mundo. Lo que hoy día está sucediendo en el mundo ya el Señor lo tenía previsto. Pero Él levanta y levantará su iglesia, los hijos de Dios, los espíritus vivificadores, los espíritus hijos del Padre de los espíritus, para arrasar con el mal definitivamente, con todo el mal. El Señor removerá, también lo aprendimos en Hebreos, recuerda,
nos removerá todo lo movible para que quede solamente lo inconmovible. Lo inconmovible es su reino, lo inconmovible es Cristo, lo inconmovible somos nosotros los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Amén, hermano. Amén. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros el poder. Cristo en nosotros el presente. Cristo en nosotros todo futuro. Por la resurrección de Cristo Jesús que vive y mora en nosotros y que está aquí en este momento presente en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Participamos de Él en su muerte. ¿Sí o no? Participamos de Él en su resurrección y participamos también como hijos de Dios en la salvación y conquista del mundo entero. Así que mis hermanos, nosotros hermanos, usted es ya en este momento, si usted recibió al Señor, al Espíritu Santo en su vida y le fue cambiado el espíritu. Usted ya no tiene el espíritu del mundo de antes. Usted ahora tiene un espíritu nuevo. Usted lo que es ahora ya lo tiene por toda la eternidad. Somos espíritu y nosotros hemos recibido la salvación eterna porque ya tenemos un espíritu afín. Nosotros somos espiritualmente aquí ahorita, en este momento como Cristo, como lo seremos cuando todo termine. ¿Sí? La vieja naturaleza murió. Lo que usted era, lo que yo era antes, todo murió. Eso fue todo allí en la cruz, acabó con todo. Ya el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. No tiene poder. Pero pastor, pero es que todavía yo tengo malos pensamientos y malos deseos, malas inclinaciones y esto, y siendo lleno del Espíritu Santo y habiendo nacido de nuevo. ¿Por qué lo dice Pablo allí en Romanos capítulo 7? ¿Por qué yo sigo en esto? Porque, hermano, lo primero tiene que usted saber es que usted es criatura nueva. Usted es un hombre, lo que hay dentro de usted, que es el verdadero hombre, que es el hombre interior, el espíritu suyo es eterno ya no tiene ningún cambio porque ya lo cambiaron. Todavía en nuestros miembros, dice, todavía hay intenciones en el cuerpo de la vieja naturaleza, intenciones. Tenemos que renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, para que nuestra alma quede totalmente limpia. Por eso son los malos deseos, los malos pensamientos, porque tenemos que renovar nuestros pensamientos, pero que ya todos somos salvos, pero con esa condición, que uno haya deseado, que uno se haya arrepentido verdaderamente de haber vivido independiente de Dios, que uno haya muerto con Cristo Jesús y que hayamos resucitado y que hayamos recibido su Espíritu en nosotros para hacer lo mismo. Así que, hermano, si usted ha fallado, si hemos fallado, hermano, esto a la cruz, pero ya somos nosotros salvos. Si alguno, solamente porque suele suceder que a las congregaciones lleguen personas que les digan las personas, que le digan y venga y haga una oración pequeñita y dice usted felicitaciones porque usted es hijo de Dios. No se crea, si no ha habido arrepentimiento sincero, si no cree en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, y si no se ha convertido a Cristo Jesús, y si el Señor Jesucristo no es su magnífico Rey, es el Rey el que gobierna su vida, si todavía nos gobernamos nuestra vida, entonces es momento de decirle al Señor, Señor, yo rechazo las cosas que no son de Dios, Señor, y tal vez, Señor, yo he asistido a una congregación, pero todavía no me he convertido al reino de Dios. Todavía no he nacido de nuevo y quiero nacer del Espíritu Santo y del agua para entrar y ver las cosas del Espíritu por las cuales me moveré.
hermanos, es el Cristo que nosotros debemos predicar. Es el Cristo que hay en nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea. Cristo, el Rey. Magnífico, magnífico Dios. Oh, gloria. Es el Rey magnífico, el Todopoderoso. Cristo es el Todopoderoso. Cristo, mi Padre le plació depositar en Él todas las cosas, todas las cosas. Y al final de todo, Cristo Jesús entregará el reino a nuestro Padre Celestial y vendrá el verdadero fin. Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Pongámonos en pie. De hoy en 8 días les tengo otra cosa grandiosa, grandiosa. O sea que después yo pienso que en marzo comenzamos el discipulado. Amén. Amén, 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 hermano. Señor, pone algo en mi corazón ahorita que creo que todos lo están sintiendo. Si Cristo el Todopoderoso que venció la muerte, si Cristo Todopoderoso que venció la enfermedad, si Cristo Todopoderoso que venció la ruina, la pobreza, la maledicencia, que venció al diablo y venció a todo el infierno y sus demonios, y Cristo está en nosotros. Hermanos, si lo creemos, Cristo en nosotros, tiene que desaparecer en nosotros, creyendo en Cristo Jesús, por la fe. Con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo lo que yo viví, lo que había en mí, toda enfermedad, toda tentación, toda dolencia, toda pobreza y toda ruina ha sido vencida por el magnífico Dios. Así que, hermano, es por fe en Cristo Jesús y su poder. Es por fe que tú eres libre, que tú eres sana, que tú eres prosperada en todas las cosas, en todas las cosas. Y sigámosle dando gloria al Rey, al magnífico Dios. Amén, amén. Reciba, porque es el poder de Dios obrando en ti. Dios continúe dando revelación, sabiduría a nuestras vidas. Porque lo que viene, y miremos adelante que eso lo podemos ver, lo que viene es grandioso para su iglesia. Ha habido destellos en un lado y otro, manifestaciones del Espíritu como preámbulo para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Dios los siga fortaleciendo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.